Aunque todos disfrutamos de ella, la mayoría de las personas no reparamos en la importancia de la energía eléctrica. Solo basta mover un dedo para que llegue hasta nosotros, como si fuera algo natural, algo que siempre ha estado ahí al servicio de la sociedad. Olvidamos que los beneficios de la energía eléctrica comenzaron a generalizarse hace apenas un siglo, que para que ese foco alumbrara el estudio, tuvo que haber un sinfín de trabajos de investigación científica y aún más, que hoy en día, en este preciso instante, miles de personas están trabajando para generar la energía eléctrica que hace trabajar las máquinas de las industrias, las computadoras de los centros financieros, los modernos equipos de los hospitales y los focos y aparatos eléctricos que están en oficinas y hogares. Pero ¿de dónde viene la electricidad? ¿Cómo se genera? Simplemente, ¿qué es la energía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que la energía tiene diversas manifestaciones y que a través de una acción física es posible el cambio de una forma de energía a otra. Para acercarnos un poco más al fenómeno y comprenderlo de mejor manera, podemos observar los rayos que durante una tormenta cruzan el cielo, pues ellos son una de las muestras más visibles de la electricidad. En este proceso, ciertas partículas de las nubes se cargan de electricidad negativa o electrones. Al mismo tiempo, la Tierra y otras nubes se cargan de partículas positivas o protones. Si la carga es muy fuerte, se produce entre estas dos áreas una chispa, es decir, un rayo. En casi todos los demás casos, la electricidad es invisible, pero sabemos que se compone de electrones, partículas ínfimas que proceden de los átomos, cada una de las cuales porta una minúscula carga eléctrica que corresponde a un tanto de electricidad. Sin lugar a dudas, las sociedades modernas basamos nuestra vida en la electricidad. ¿Qué sucedería si careciéramos de ella? El hombre ha tenido capacidad de controlar las fuentes energéticas y la distribución misma de la energía. Evidentemente esto plantea nuevos retos porque la generación de energía no se da en un espacio vacío,
donde no existan, por ejemplo, consecuencias para los grupos sociales mismos y para el medio natural. Entonces, desde este punto de vista, estamos ante una culminación de la historia de las relaciones del hombre con la propia energía, pero también estamos en un punto crítico porque hay que controlar nuestra propia actitud y nuestra propia capacidad de consumo y dispendio. Acostumbrados como estamos a gozar de la energía eléctrica, no podemos menos que cuestionarnos respecto a la forma en que vivían los hombres y mujeres del siglo pasado. La iluminación de los espacios públicos, las calles sobre todo, a partir de la utilización de aceites o gas, hasta por ejemplo 1899, 1900. Las fuentes más importantes antes de la aparición de la energía eléctrica como fuentes de iluminación son sobre todo algunas variedades de aceites y el gas distribuido subterráneamente a los faroles públicos. Indiscutiblemente, sin energía eléctrica, la vida cotidiana no podía transcurrir de la misma forma que ahora. Pero, ¿cómo era la vida sin electricidad? Veamos. Para iluminación la gente procuraba hacerse de aceites o ciertos productos que podían proporcionar una iluminación a nivel de un hogar, por ejemplo. Pero quizá más importante es la generación de calor, por ejemplo, para cocinar. Y esto implicaba un acceso sistemático, en el caso mexicano, sobre todo a la leña. En el caso de la industria, ya sea en su versión artesanal o en su versión más mecanizada, se utilizó desde el siglo XIX las caídas de agua como fuente de energía, o bien el vapor, también producido por la combustión de leña, para impulsar los generadores o propiamente la maquinaria industrial. Hacia finales del siglo pasado, nuestros bisabuelos deben haberse sorprendido ante la magia de la electricidad. Por entonces, seguramente comentaron con amigos y familiares respecto al nuevo invento. Y quizá muchos de ellos llegaron hasta a investigar sobre la forma en que surgió, para enterarse de los grandes esfuerzos científicos que le dieron origen. Pero nosotros, ¿qué sabemos al respecto? El descubrimiento de la electricidad se remonta a tiempos muy antiguos, pero entonces nadie podía suponer que se hallaba ante uno de los fenómenos que tendría el mayor y más luminoso porvenir en la historia. Hacia 1750, el científico estadounidense Benjamin Franklin descubrió que los rayos son electricidad y explicó las cargas eléctricas que los generan. A finales del siglo XVIII, Alessandro Volta generó la primera corriente eléctrica a través de una pila, la cual pronto alcanzó gran difusión.
Comparadas con las actuales, la corriente eléctrica de aquella pila puede resultar insignificante. Sin embargo, el paso que dio aquel científico es uno de los pilares más importantes sobre el que descansa la actual generación de luz. Para conseguirla, fue preciso llegar a la segunda mitad del siglo pasado, cuando el científico Pasinotti pudo felizmente anotar en su cuaderno de trabajo: He obtenido una corriente continua inducida. Esto significaba que el hombre se acercaba a la posibilidad de producir electricidad a gran escala. Los trabajos de científicos como Pasinotti, Franklin y Volta trascendieron rápidamente y el mundo entero comenzó a beneficiarse de ellos. México, por supuesto, no fue la excepción. Hay varios experimentos desde la década de 1870, 1880 como generadores de energía eléctrica vinculados, por ejemplo, a empresas textiles. Sin embargo, ya la introducción a una escala industrial de la energía eléctrica en México tiene lugar hacia la década de 1890. Y está muy relacionada la introducción de energía eléctrica a escala industrial con la propia electrificación del alumbrado público en la Ciudad de México. Es en estos momentos cuando la política de alumbrado público, que era una política independiente de la de generación de energía eléctrica, confluyen y permiten entonces que los excedentes de energía eléctrica producidos para la iluminación pública puedan ser también distribuidos a nivel industrial, artesanal y en el mediano plazo incluso a nivel de los hogares. Sin duda, el mundo moderno es cambiante, dinámico, veloz. Todo ello fundado en la electricidad. Pero, ¿de dónde proviene esta? El primer paso para proporcionar el servicio eléctrico es generar la corriente eléctrica. En México generamos la electricidad en plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotermoeléctrica y en la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Las plantas hidroeléctricas están asociadas a una caída de agua, natural o artificial, lograda mediante la construcción de una presa, que retiene y acumula el agua. De manera que al abrirse una compuerta en su parte inferior, el agua sale con gran fuerza por tuberías conectadas a las turbinas. El paso del agua por el interior de la turbina hace girar rápidamente su hélice, que a su vez está unida al eje de un generador electromagnético.
En los generadores electromagnéticos es donde la energía de la caída de agua se transforma primero en energía mecánica y después en energía eléctrica, es decir, en movimiento de electrones. El movimiento giratorio de la bobina dentro del campo magnético, generado por el electroimán, arranca algunos electrones a los átomos que constituyen el alambre conductor de la bobina y los empuja a través del conductor. De esta manera, la energía de la caída de agua se transforma en un flujo de electrones o corriente eléctrica, que debe ser transmitida hasta los centros poblacionales e industriales. En las plantas termoeléctricas se quema gas natural o combustóleo para calentar agua, de manera que la energía química contenida en ellos se transforma en vapor. El vapor sale a presión por las tuberías hacia la turbina, donde hace girar su hélice y ésta pone en funcionamiento un generador electromagnético que envía un flujo de electrones a través de los alambres conductores hacia las torres de transmisión. En las plantas nucleoeléctricas, la energía que será transformada en flujo eléctrico es la energía liberada por la fisión o rompimiento de núcleos atómicos, que ocurre en un reactor nuclear. Una fisión nuclear controlada libera grandes cantidades de energía calorífica que se emplean para producir el vapor a presión, que hace girar las hélices de las turbinas, que a su vez activan a los generadores. Todos esos esfuerzos únicamente para generar la energía eléctrica. La labor, sin embargo, no concluye ahí. Hay necesidad de llevarla hasta las zonas de consumo. Y ese también es un proceso largo y complicado. Una vez generado el flujo eléctrico, hay que transmitirlo a los centros poblacionales mediante gruesos cables conductores con capacidad para transmitir enormes flujos de electrones. En otras palabras, corrientes de alto voltaje y gran intensidad o amperaje. Las líneas de las torres de transmisión llevan a las ciudades la corriente eléctrica recorriendo cientos de kilómetros desde la planta generadora hasta la localidad en que será empleada. Las líneas de transmisión conducen flujos eléctricos de voltajes muy altos, por lo que al llegar a las ciudades se conectan con las subestaciones de distribución, en las que se reduce el voltaje y se regula el flujo eléctrico para enviarlo por la red de distribución. Las líneas de la red de distribución llevan el fluido eléctrico a todos los usuarios que cuentan con el servicio, ya sea en una ciudad o comunidad. Antes de llegar al usuario final, la corriente eléctrica pasa por un transformador que vuelve a reducir su voltaje y a regular el flujo, de manera que los hogares, las oficinas, la industria y el comercio reciben un voltaje de 127 o 220 volts. Como hemos visto, generar y distribuir la electricidad es labor compleja que además representa altos costos económicos. Veamos por qué. Satisfacer nuestras necesidades de energía eléctrica tiene un alto costo económico. La instalación de las hidroeléctricas, por ejemplo, implican una fuerte inversión para la construcción de obras de gran magnitud, como son las presas y los edificios de las plantas. Agreguemos a ello la inversión en equipos de tecnología avanzada, que sean capaces de dar servicio oportuno, suficiente y eficaz durante muchos años. A todo esto, habrá además que incluir las grandes redes de líneas de transmisión del flujo eléctrico, que recorren miles de kilómetros a través de sierras, mares y desiertos. No obstante, es indispensable hacer estas obras, pues las sociedades modernas somos inevitablemente dependientes de la energía eléctrica. Las enormes inversiones económicas son la principal razón para que cualquier sociedad haga el mejor de sus esfuerzos para usar de forma adecuada y ahorrar el flujo eléctrico. El uso eficiente de la energía eléctrica, su ahorro, es sumamente importante en la vida moderna, puesto que debemos partir del hecho de que la energía es un elemento insustituible, es un elemento imprescindible para todas las actividades del ser humano. Y si nosotros no hacemos un buen uso de esa energía,
además de generar desperdicios, vamos a tener impactos indirectos en otros ámbitos, como es nuestro propio medio ambiente, como es un uso excesivo de recursos no renovables, pero también afecta de manera muy importante en lo que es la productividad de una economía, especialmente en los momentos que vivimos de una gran apertura en todo el planeta y desde luego también en lo que es la economía familiar. Las sociedades modernas enfrentan el reto de aprender a usar en forma racional todos sus recursos. De ahí que a nivel internacional ya se hayan iniciado importantes esfuerzos tendentes a ahorrar energía eléctrica. Los esfuerzos para el ahorro de energía eléctrica no pueden ser responsabilidad única de las instituciones. Cada uno de nosotros debe contribuir. Bueno, un programa de uso eficiente de energía eléctrica o de ahorro de energía eléctrica tiene que incorporar en su proceso a todos los sectores de la sociedad. No puede ser un programa que se visualice con una actitud de carácter parcial. No puede ser simplemente un programa del gobierno federal, no puede ser un programa de las empresas eléctricas, no puede ser un programa solo de los usuarios, tiene que ser un programa de todos, tiene que ser un programa de la sociedad en su conjunto. Todos debemos ahorrar la energía eléctrica, ya que somos responsables del cuidado del medio ambiente y porque todos, a través del pago de impuestos y tarifas, contribuimos a solventar el gasto económico de las obras necesarias para la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Y otro programa de carácter amplio, masivo, es el horario de verano. El horario de verano, que es el programa que tiene una mayor rentabilidad, puesto que no requiere ninguna inversión, sino simplemente hacer un ajuste en nuestros relojes y que claro está que requiere la voluntad, la determinación de la población para entrar en el mismo, y que a lo largo de los 3 años que se ha venido aplicando este programa de verano se han obtenido magníficos resultados. No solamente en cuanto a la mayor eficiencia en el uso de energía, o sea, una disminución en el consumo de la energía eléctrica de los usuarios, sino también en lo que es la disminución de la demanda máxima del sistema eléctrico nacional, que esto significa una menor necesidad de recursos de inversión para construir nuevas plantas generadoras. Además, hacer un uso racional de la energía eléctrica redunda en beneficios ecológicos, así como en el ahorro al gasto familiar, pues electricidad que no usas, electricidad que no pagas. ¿Esto qué significa? Bueno, si estamos hablando de 1.100, 1.200 millones de kilowatts hora de ahorro de energía, es equivalente a lo que consume el estado de Tlaxcala durante un año de energía eléctrica, o dicho de otra manera, es el equivalente a encender 2 millones de focos de 60 watts durante todo el año. El consumo de esos 2 millones de focos encendidos es equivalente a lo que ahorramos. Y en la parte de disminución en la demanda, hablar de 560 megawatts, estamos hablando de una planta generadora que le permitiría encender simultáneamente 9 millones de focos de 60 watts. Estos ahorros, ¿cómo repercuten? Repercuten, por un lado, en lo que es la disminución de la facturación, del pago que tienen que hacer los usuarios industriales, comerciales, de servicios y domésticos de esa energía eléctrica. Aquí estamos hablando aproximadamente de 1.400, 1.500 millones de pesos que los usuarios dejan de pagar anualmente por el consumo de energía eléctrica. A su vez, esto significa un menor consumo de combustibles para el país. Al consumirse menos energía eléctrica, recordemos que en México aproximadamente 2/3 partes de la energía eléctrica que se consume provienen de combustibles fósiles, de hidrocarburos, ya sea gas, combustóleo, diésel, carbón. Y esto, al disminuir este consumo, por un lado preservamos recursos no renovables, pero por otro lado también dejamos de emitir contaminantes a la atmósfera, que esto es una preocupación también de carácter mundial, el efecto invernadero, el efecto de la pérdida de ozono. Esto es algo en donde todos los países del mundo contribuimos. La primera y más obvia forma de ahorrar energía eléctrica es no mantener encendidos los aparatos o focos que nadie esté usando. El refrigerador es uno de los aparatos electrodomésticos que consume más energía eléctrica.
Abrirlo con mucha frecuencia, dejarlo abierto o colocarlo al rayo del sol provoca que el calor del medio ambiente se introduzca y por tanto el mecanismo de enfriamiento se active con mayor frecuencia, con el consecuente aumento en el gasto de energía eléctrica. También se desperdicia energía eléctrica en la licuadora, cuando se trata de licuar en seco o los trozos son demasiado grandes y por tanto se atoran en las paredes del vaso. Asimismo, es conveniente revisar que las aspas tengan filo, ya que de lo contrario su trabajo será deficiente. Conectar varios aparatos al mismo contacto puede producir una sobrecarga en la instalación, lo cual provoca una operación deficiente y puede dañar la instalación y los aparatos a largo plazo. Los cables agrietados o pelados producen fugas de corriente. Pueden provocar cortos y electrocutar a alguna persona, por lo que deben repararse o reemplazarse. Para verificar que la instalación eléctrica de nuestra casa no tiene fugas, que no estamos pagando más de lo que necesitamos consumir y no estamos desperdiciando energía eléctrica, debemos apagar todas las luces y desconectar todos los aparatos. Y observar el disco del medidor de consumo eléctrico. Si el disco sigue girando, aunque sea muy lentamente, eso significa que existe una fuga en la instalación y debe ser revisada por un técnico lo más pronto posible. Para evitar graves daños a la instalación, deben usarse fusibles en el interruptor general o switch en lugar de monedas, alambres o papel aluminio, pues los fusibles se funden ante una descarga, dejando a salvo la instalación, y las monedas y alambres no, por lo que la instalación podría dañarse seriamente. Al calentarse la plancha consume gran cantidad de electricidad. Esta se desperdicia cuando se plancha poca cantidad de ropa. Por lo mismo es recomendable planchar de una sola vez la mayor cantidad de ropa. Sobrecargar la lavadora fuerza su motor y aumenta el consumo de electricidad. De igual forma, hacerla funcionar con una carga menor de la recomendada por el fabricante provoca desperdicio de energía eléctrica, pues el aparato consumirá como si trabajara con la carga adecuada. Además, remojar la ropa antes de meterla a la lavadora hace más eficiente el lavado y, en consecuencia, el consumo de electricidad es menor porque el aparato puede programarse en un ciclo menos intenso. Como hemos visto, el uso correcto de los aparatos electrodomésticos implica un sensible ahorro de energía eléctrica. El uso innecesario de focos durante el día es tal vez la fuente más común de desperdicio de energía eléctrica. Mantener las cortinas corridas durante las horas de luz natural evita encender los focos durante el día, y pintar con colores claros las paredes ayuda a ahorrar electricidad porque éstas reflejan mejor la luz y pueden usarse focos de menor consumo. Sustituir los focos incandescentes de 60, 75 o 100 watts por lámparas fluorescentes de 22 watts en los sitios que requieren más luz mejora la iluminación de las habitaciones y redunda en ahorro de electricidad y dinero por tener un menor consumo. Mucha de la energía eléctrica que generamos no es aprovechada por el mal uso o el franco desperdicio. Pero además, el desperdicio provoca que los usuarios demanden más electricidad de la que realmente necesitan. Muchos esfuerzos se están realizando a nivel internacional y nacional para enfrentar el reto de seguir abasteciendo de energía eléctrica a los consumidores. Si bien la tarea de generarla y distribuirla está en las instituciones, la responsabilidad de ahorrarla es labor de todos, ya que los beneficios se observarán a nivel económico y también serán visibles en la conservación de nuestro medio ambiente. Hasta pronto.